Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hacer un programa bien realista. A veces estamos hablando de cosas muy teóricas, a veces hablamos con los profesionales, pero la realidad se llama cómo viven sus experiencias de parto las mujeres. Hoy estoy con Itzel, una de mis mamás, pues no voy a decir que las de las más antiguas porque te quemo, pero es una de las mamás a las que ya hace años, ya tiene dos bebés, dos niños, y la conocí muy al principio de Fit and Pregnant, y la experiencia de ella es ejemplar. Las dos experiencias de ella son ejemplares. Una porque es el ejemplo de lo que sucede en esta sociedad, cómo llegan las mamás conmigo, con qué miedos llegan, en qué situación se encuentran en el ambiente médico, con qué carga familiar vienen, qué presión viven en la sociedad y cómo enfrentan sus procesos. Entonces, la plática de hoy va a ser hablar con una mamá de carne y hueso. ¿Cómo estás? Muy bien, bien contenta de estar aquí y poder compartir mi experiencia. Fíjate, a mí me llegan las mamás y lo primero que yo quiero saber, antes daba yo mucha teoría y tema número 1, tema número 2, no, ya no. Lo que yo necesito saber para conocer a cada mamá y atenderla y acompañarla en su muy particular situación es qué es la historia familiar que traen, ¿no? Para ti, cuando llegaste, cuéntame cuál era tu historia familiar, con qué carga del discurso materno viniste la primera vez que llegaste en tu primer embarazo. Fíjate que es bien curioso porque no coincide. No coincide el concepto en el cual mi mamá, mi abuela y todas mis tías fueron educadas. Es decir, al sentido de ellas tuvieron esa generación de normalizar un parto. Y a mí me toca completamente diferente, a mi hermana también. Entonces fue inmediatamente mi mamá sabe que ya estoy embarazada, pues vamos con el doctor de confianza, ¿no? El doctor de cabecera, pues el cual me dice inmediatamente que voy a tener lo más seguro una cesárea. A los 3 meses. O sea, imagínate tener esa información. Yo dije, pues si no estoy enferma, ¿no? Y mi mamá ya también con esa mentalidad de decir, bueno, pues si te lo está diciendo el doctor es porque es lo mejor, ¿no? Porque entonces yo me pregunto, ¿no estamos hechos de lo mismo? O sea, ¿qué me hace a mí menos fuerte como para tener un parto? Pero no se trata de eso, se trata de ya haber normalizado las cesáreas. ¿Y qué pasó con esta generación en donde tu mamá, tu abuela y tu bisabuela parieron y hoy ya no confían en eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se subestimó esa sabiduría? Yo creo porque cuando estuve embarazada, mi primer embarazo fue, pues para mí lo máximo. De cuento de hadas, de manual, todo perfecto. Entonces me di a la tarea de platicar con todas mis tías, son 6. Y pues, oye tía, ¿cómo te fue en tu parto? No, pues que el mío nació en la bolsa. No, yo fascinada con que mi prima haya nacido y salió en la bolsa y le flotaba y a cada una le fui preguntando cómo les fue. Muchas fueron en casa, unas ni siquiera jamás pisaron un hospital. Todas fueron con parteras, mi abuela también. Los partos todos fueron en casa. Pero entonces veo también la sobreinformación, que también es mala, donde ves o encuentras lo que buscas. Pues si estás buscando las complicaciones en un parto, eso es lo que vas a encontrar. Pero si te enfocas
en querer tener la información adecuada para los beneficios. En mi caso, pues yo pensaba en mi bebé. ¿Qué es lo mejor para mi bebé? Yo sé que estoy sana, yo sé que tengo la capacidad. No estoy en un embarazo de riesgo, ni mucho menos, como para que me sentencien. Sí, desde tan temprana época. Así, ¿no? Lo sentí. Uh-huh. Yo dije, bueno, ¿y por qué? Porque más vale una cesárea segura que un parto que no sepa. Y eso fue lo que me dijo el doctor. A ver, repite la frase. Más vale una cesárea segura que un parto que no sepa. O sea, es un volado, mija. Mija. Sí, porque eso sí. Y no dudo que tenga la capacidad y todo el reconocimiento del doctor. Pero no era lo que yo quería escuchar, ni cómo yo quería llevar mi embarazo, ni mi parto. Al saber todas esas historias de todas mis tías, dije, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que me está a mí coartando este objetivo que tengo yo, que finalmente es lo mejor para mi bebé? Porque yo estoy bien. Uh-huh. Y llegaste buscando cambiar esta historia, con un miedo que les da a todas las mujeres de cambiar de proveedor de servicio. Sí. O sea, te da un miedo cambiar y tomar la decisión de cambiar de médico. Sí, finalmente, pues vas con el que conoces o la referencia más cercana familiar que tengas, ¿no? Entonces, cuando yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Ya no quiero ir con el doctor, también siendo su amigo. Puta, ¿cómo? ¿No? O sea, el doctor sabe lo que no dudo que sepa lo que él dice, pero no es algo que yo quiero, o sea, es esa incomodidad que siente todo tu cuerpo, que dices, no, es que no quiero. No. Y luego, entre otra cosa, no te da la culpa. Estaré tomando una decisión acertada. Me estoy comportando de una manera impertinente. Ayer platicaba con una pareja precisamente que se están enfrentando a esta situación en donde ya están dudando de lo que les está, por donde los está llevando su médico. Y empiezan a sentirse culpables y no saben si están siendo impertinentes, no saben si están tomando una decisión desde el estómago y no desde del cerebro. Entonces les digo yo, es que es muy difícil confrontarte o negar, o ponerte en contra de la autoridad médica. La palabra autoridad médica tiene un peso. Te le pones muy fácil enfrente a un maestro, uh-huh, o te le pones muy fácil enfrente a un comerciante, te le pones fácil enfrente a muchos otros profesionales, pero ponértele enfrente y no aceptar lo que te dice un médico se convierte en algo que genera mucha culpa. Sí. Fíjate que en ese sentido mi objetivo era claro. Yo me había visualizado, inclusive a los 3 meses, que yo quería un parto, porque era lo mejor. ¿Qué es lo que puedo recomendar en ese sentido? Es un básico. ¿Qué es lo mejor siempre? Lo natural. Un tecito natural, ¿no? Lo natural es un parto, sin complicaciones. Ese es tu instinto, para eso estás preparada. Entonces, no hay ninguna complicación, en mi caso no hubo ninguna complicación, nada que dijeran, pues no sé, tiene un problema cardíaco o tiene diabetes o nada, absolutamente nada que lo impidiera. Entonces, ¿cuál es el camino? Un parto natural. Estar enfocada en eso, ya teniendo la información.
sabiendo que eres capaz y que es otra vez lo natural, hay que normalizarlo. Hay que normalizar ahora lo natural. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia con mi hermana mayor? Fue al mismo doctor, por supuesto. Y fue cesárea, por supuesto. Yo la veo y en mi mente se quedó muy grabado que ella sufrió horrible. Y me daba a mí miedo tener una cesárea, no un parto. Eso se había quedado grabado en mi mente, que yo veía a mi hermana y decía, si muevo el dedo gordo, es que sí, si no, no. O sea, no podía con la cesárea, no podía cuidar a su hijo. Se le cortó la leche o no pudo tener. Yo decía, ¿en qué momento pasó todo esto? O sea, ¿por qué mi hermana no se puede mover y fajada y la cortada y el niño chillando y no podía ni siquiera cuidar a su hijo? Es decir, ¿cómo te vas a finalmente dejar que te abran si había todas las posibilidades para que fuera un parto natural? Y te levantes, te pegues a tu niño y empiece a tomar leche. Entonces tenía yo toda esa información de lo natural que era para mis tías y lo que le había tocado a mi hermana. Yo decía, bueno, pues si ellas dicen que y súper fuertes, ¿no? Esas de, ¿cuál hospital? O sea, en casa te levantas, agarras al bebé, te lo amarras. Otra generación que tenía normalizado lo natural, que es un parto. Y nos toca a nosotros pues, la diferencia entre la sobreinformación que nos genera tener miedo. Y esta oferta tan a la mano que tenemos de que, pues si no quieres te puedo hacer la cesárea. Es una oferta que está muy ahí a la mano, que las mujeres antes no tenían. La cesárea se hacía en casos así excepcionales y en alguna emergencia. Y ahora no, ahora es una opción. Entonces es una opción muy a la mano. Yo no estoy diciendo que sea fácil, no es fácil. Para nada. No, sufren. Es muy difícil y te sometes a mucho. Sin embargo, lo que está muy fácil es la oferta. Y te la hacen ver como que es el camino en donde vas a evitar el sufrimiento de lo otro. Pero creo que para muchas, hay quienes la pasan muy bien, ¿no? Pero para muchas es muy difícil. Yo así lo vi con mi hermana. Siento que ella sufrió más de lo que le pudieron haber ahorrado de dolores, ¿no? Porque eso es lo que te ofrecen. No vas a tener dolor. No pasa nada. Miren, una inyeccióncita y aquí está tu bebé, ¿no? Las consecuencias después. No es que sean menos valientes, al contrario. Yo digo, qué valiente al permitir que te abran. Eso me daba más miedo a mí que tener un parto natural. Entonces, ya enfocada, decidida, con la información, pues para mí suficiente, era lo necesario que necesitaba yo para llegar aquí. Te vi en una revista, yo dije, eso es lo que yo quiero. Cuando la gente veía revistas. Estaba yo en Santa Clara tomándome mi heladito. Dije, es que eso es lo que yo quiero. Veo a las embarazadas acá y namaste, no café, no sé qué. Dije, eso es lo que yo quiero. Dije, quiero disfrutar mi embarazo, verme así de contenta y de plena, porque me tenían como sometida inclusive a tratarme como enferma. ¿No? Yo decía, pues estoy embarazada, no enferma. ¿Esas mismas tías o la sociedad? Yo sentía que el trato del doctor era así. Ah, ok. Así de decir, no, mija, es que vas a tener que estar acostada y te vamos a tener que cuidar mucho. Y yo decía, a ver, ¿cómo por Sobreprotección. Dijiste una palabra, dijiste sobreinformación, también sobreprotección. Sí. Dice, ¿cómo por qué? ¿En qué? Yo no estoy enferma. Yo quiero disfrutar mi embarazo. Veo esa imagen, yo dije, ahí es donde tengo que ir. Porque es importante ir tomando esas decisiones. Y por supuesto, lo que tú vayas sintiendo.
que es mejor para ti, tu parto, y finalmente el resultado va a ser el bebé. Y eso es lo que más nos importa a todas, nuestro bebé. Con esa información ya llego aquí y finalmente me proyecto, me visualizo, pues plena, confiada, con toda esa información, con ese ejercicio, con esa comunidad que finalmente encuentras, pues te ayuda. O sea, es un club, es una comunidad, es algo que finalmente te alimenta el alma, te alimenta el espíritu, tu mente. Sí, porque como tú hay varias, ¿no? Que estaban Sí. incómodas en otro lado, que encontraron lo que creían que no existía ya, porque lo normalizado era lo que no les gustaba, y encuentran que son varias, ¿no? Sí. Ojalá fueran más. Sí, porque no está normalizado lo natural. ¿Y cómo te fue? Ahora, cuéntanos de tu parto. Bueno, pues mi primer parto fue de manual, de 10, el embarazo, el parto. Tuve expulsión de tapón. El sábado, yo decía, bueno, me empecé a sentir mal, así como que incómoda. Estaba yo haciendo mis ejercicios pélvicos. Me pasé de guajolotas que me eché en Tulancingo, ¿no? Dije, ya me están poniendo incómoda. Dije, no, voy al baño y veo que expulsé el tapón. Yo dije, bueno, esto no significa que ya, porque nos había tocado una antes que había expulsado el tapón y pasaron 15, 20 días y nada. Entonces dije, bueno, relájate. Eso es lo que hace el prepararse o estar aquí. Te lo tomas con naturalidad, tranquila, sin la sobreinformación de todos. No, ya vete al doctor. Es que está sangrando. O sea, algo está mal. Uh-huh. Y todas esas experiencias que acumulas tú y que finalmente nos puedes dar esa información a nosotras y también la comunidad que está a tu alrededor, pues te ayuda, te alimenta, te retroalimenta a no tener pánico, a no tener miedo, porque estamos llenos de miedo de cualquier decisión que tomemos, y más si se trata de tu bebé o de una vida. Entonces, tranquila. Dije, bueno, ni dormí, estaba yo incómoda. 5 de la mañana. Eso sí, dije, ya no me aguanto. No. Yo ya que estaba jalando las sábanas, yo dije, no, esto sí ya es en serio, ¿no? Dije, bueno, volteé a ver al marido roncando. Yo dije, ¿qué hago? Bueno, voy a hacer mis ejercicios. Fui, agarré mi pelota, me fui a lo que ya había preparado el cuarto del bebé. Hice mis ejercicios, dije, bueno, no estoy como que ansiosa. Bueno, le voy a dar de comer a mis perros. Ya ahí, entre el darle de comer a los perros y no, ya me venían las contracciones. Y decía, esto ya está bueno. Esto sí, dije, no. Aún así, siempre hay una pequeña parte donde pues, vas a dudar y vas a tener miedo. Es natural, pero también es natural pues, el proceso. Te da miedo el dolor, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué hora era? 7, 8. Dije, ya voy a despertar al otro, ¿no? Oye, ya, mano, levántate, ¿no? Háblale a Yolot, háblale al doctor. Bueno, ya es como llegamos al hospital y me tardé en el sentido de pues sí nos aventamos 12 horas de labor de parto, donde ya estaba yo cansada y platicábamos la otra vez el cansancio que a mí me daba sueño. O sea, venía la contracción, pum, y después me quería yo dormir o me dormía entre contracciones.
que era como el periodo refractario donde necesitaba yo otra vez... Un segundo aire. Sí, porque yo ya tenía 10 de dilatación, pero no tenía ganas de pujar, porque estaba completamente agotada, eran 12 horas las que yo ya llevaba. Entonces necesitaba yo como que ese periodo de, pues de recarga, de... ¿Comiste? Ya no me acuerdo. ¿Comiste No. en todo el proceso? No me daba asco. Si en el embarazo estuve súper bien, ese día, pues llegó Jovita también a la casa a menearme con el... Jovita, una partera tradicional. y a darme el té de Jovita. Pues yo como Chucky, pues, no aguantaba yo pues, la presión. Yo sentía ya el bebé acá, ¿no? Entonces, no, me hacía falta, sí, por supuesto, comer algo, pero tampoco lo toleraba. Ya estaba muy cansada. Pues el chiste es de que casi ni llegamos a la sala de expulsión. Ya después de esas 12 horas, la última revisión, ya ahí viene, ahora sí ya. Cuando tienes ganas de pujar, tienes ganas de pujar. 3 pujidos, nació el bebé. Inmediatamente acá, mi bebito, yo ya estaba pensando en, lo tengo que alimentar. Ya traía el brasier de lactancia. Me bajo la copa y empiezo a... De la sala a la habitación me empiezo a formar el pezón. Que dije, de aquí yo ya me lo pego. Y así fue. Ya cuando pegadísimo. Fue increíble. Sí, sin desgarros, sin medicamentos, sin anestesia, sin nada. Nada. Como tus tías. Sí. Sí es cansado, sí te duele, pero me enfocaba yo en lo que era mejor para mi hijo. Todos los beneficios que tiene un parto para él. Todo lo que vienen las bacterias en el canal. Todo, que si te vaya a salir alérgico, que si esto, que si lo otro. Las contracciones, cada una cuenta para la estimulación de su cerebro. Cuando él sale, cuando recolecta todas esas bacterias que finalmente lo van a fortalecer. Entonces, en eso me enfocaba, en lo que era mejor para mi hijo. Y pues finalmente lo logré. Esa es una manera de que yo les invito mucho a las mamás que tienen tanto miedo de sentir el dolor. Es nada más darle otro sentido. Sí lo vas a sentir el dolor, vas a vivirlo y va a ser lo más doloroso que tal vez con lo que te enfrentes en la vida, pero le vas a dar otro sentido. Y el sentido es ese, ¿no? ¿Qué significa cada contracción? Pues que voy avanzando. ¿Qué significa este dolorazo? Pues que mi cervix está abriendo. ¿Qué significa esta sensación tan que parece que no, que va a durar toda la vida? Pues no, la contracción tiene un tiempo que después descansas poquito. Tienes que irle dando otro significado. Y una vez que lo encuentras, lo haces con mucho gusto. Y te enfocas en hacerlo, ¿no? Sí. Tomas conciencia de que el proceso es largo. En mi primer parto es doloroso, pero finalmente saludable. Lo mejor que puedo hacer para mi hijo. No hay ninguna vacuna o vitaminas o absolutamente nada que le puedan dar a mi hijo recién nacido más que yo. Y eso es el trabajo de parto. Entonces, tomas conciencia de los beneficios y te enfocas en algo que a lo mejor mis tías lo tenían naturalizado, pero ahora yo ya lo tengo informado y concientizado. Uh-huh. Y entonces tomas otro enfoque en cuanto a las decisiones que vas tomando y pues por supuesto que vale la pena. Es más, se te olvida. Es increíble. Se te olvida, o sea, en un momento dado yo sentía que arañaba a medio mundo y que
Me agarraba de aquí, me agarraba de allá y veo mi foto con mi hijo recién nacido, o sea, segundos. Muerta de Tengo una sonrisa. Sí. O sea, ¿cuál dolor? Se te olvida, o sea, no existe nada que te duela o no. Es increíble el proceso. ¿Y cómo fue tu posparto? Mi posparto, bien. O sea, todo padrísimo. Tanto que se volvió a embarazar. Sí. Y el posparto, pues, traté de aguantar mi cuarentena, inclusive hasta para retomar la actividad sexual, ¿no? Pues el bebé todo el tiempo pegado, los bañitos de sol, todos los mini talleres que retomamos aquí o tomamos aquí, que te dan dando esa información, pues que decías tú, pues ¿para qué ponen al bebé al sol? ¿No? Ah, bueno, pues porque a lo mejor se te va a poner amarillito porque necesita vitamina D o porque hay que estimularle los huesitos. Son un chorro de cosas en las que vas a ver que te vas a entretener mucho tiempo. Y está bien entretenido y bien. Es una etapa muy bonita. Para mí fue muy bonita. No tuve complicación de la lactancia. Pues te digo, yo saliendo del cuarto de expulsión ya estaba pensando en eso, porque también tomé esos talleres. No es porque yo lo supiera todo, ¿verdad? Lo conocía por la naturalización que tenían mis tías, pero por supuesto aquí ya había más información, la cual yo me sentía pues muy, muy cómoda preguntando, que es algo que también tenemos que hacer. Pregunta lo más absurdo que piensas que sea, pero pues pregunta, no te quedes con la duda. Porque entonces ya tienes la información que tú necesitabas para el momento. Entonces, finalmente fue mágico y musical el posparto, el parto. Yo ya ni me acuerdo del dolor ni de nada y que me embarazo otra vez. ¿Cuánto tiempo pasó entre uno y otro? Pasaron 3 años y cachito. También fue, como le di 2 años a Leo de lactancia, yo no tuve mi periodo durante todo ese tiempo. Sigue habiendo cambios químicos donde, en mi caso, fue así. No quedé embarazada antes porque pues, esto no quiere decir que se confíen de que con la lactancia no se pueden embarazar. No todos los cuerpos son iguales, no todas las dietas son iguales, no todas las mujeres reaccionan igual. Sí, por eso digo, en mi caso fue así, hasta que otra vez se ajusta y es que estaba yo buscando quedar embarazada y pues, oh sorpresa. Yo decía, ya estoy. Vamos al doctor, 14 semanas. Y ahora dime, un embarazo y otro, no tuviste toda la experiencia. ¿Eso significa que ya no te da miedo? ¿Eso significa que ya no tienes dudas? ¿Qué pasa en un segundo embarazo? Aunque hayas tenido una buena experiencia en el primero. ¿Te vuelve todo? ¿Hay que reforzar otra vez la información? Sí. ¿Qué pasa? Sí. Para mí fue completamente distinto. Y lo sigue siendo. Uno es chino y el otro es lacio. Entonces, siempre va a haber cosas diferentes a las cuales pues, nos tenemos que adaptar. En el embarazo de Leo, pues por supuesto, yo así lo digo, fue mágico y musical porque tuve el tiempo para concentrarme en mi hijo, en hacer ejercicio, en tener esta comunidad que me ayudó muchísimo, que al final para el segundo embarazo, pues yo ya tenía esa experiencia pero entonces mis circunstancias eran diferentes, porque entonces estaba yo siendo mamá godín, sentada
más de 8 horas sin movimiento y era un calvario para mí. O sea, había culpa inclusive en mí en decir, no estoy moviendo a mi hijo. No, o sea, ¿en qué momento me agarraba yo la panza y decía, es que no te estoy moviendo? O sea, no estamos teniendo ninguna actividad, estoy aquí sentada 8 horas. ¿Cuánto? A diferencia del otro, pues yo estaba panza para arriba, haciendo todo por él. Y sentía esa culpa de ahora no hacer lo mismo que con el otro. Pero pues las circunstancias eran completamente distintas. Trataba de ejercitarme, sí, por supuesto, lo que yo podía. Y entonces, pues ya llegamos al 6º, 7º, 8º mes, que fue un proceso distinto, porque pues con el primer embarazo, pues yo contaba los días para ir a que me hicieran el ultrasonido, ¿no? Ya tengo cita y esto. Y con el otro, pues ya sabes, me siento bien, estoy bien, no pasa nada. Y no se ha volteado, Itzel. Bueno, entonces sí vamos a poner sobre la mesa que puede ser una cesárea. La culpa. La culpa, por supuesto. Yo decía, pues sí. ¿En qué momento le di yo a mi hijo las mismas herramientas que al otro para que tomara la posición? Sí, sabes que es cierto eso que dices. Hay muchas doulas y educadoras perinatales que hacían esta reflexión después de la pandemia, en donde se incrementa mucho el sedentarismo por el home office, porque todas las mujeres se sentaron frente a una lap y dejaron hasta de caminar como le hacían en su oficina antes de un lugar. Se sentaron frente a una computadora embarazadas y se presentaron mucho más casos de bebés sentados. Sí. Sí, porque... Sí, tiene mucho que ver con el sedentarismo. Pues estás sentada y no le estás dando el espacio para que él gire, o se movía inclusive menos. El otro parecía que brincaba todo el día en mi panza. Y no, se sentó conmigo. Sí. Exacto. Se sentó conmigo. Dijo, ok, aquí nos sentamos, aquí nos vamos a quedar. Y así se quedó, sentado. Dije, bueno, no me voy a preocupar hasta que tenga que cruzar ese puente. Tranquila, relájate. Extendí mi incapacidad de maternidad lo más que pude. Mentí olímpicamente con el número de semanas que tenía, pues para decir y aprovechar el posparto, que para mí es lo más importante. Yo decía, pues como sea, yo aquí te traigo, hijo, y para todos lados, ¿no? Pero después, es muy importante también el periodo de lactancia y ese momentito en que hacemos vínculo. Entonces, pues llegó el día que me tuve que preocupar. Dije, ¿qué hago? No se ha volteado. Y cesárea no quiero. O sea, estaba en mi mente, no, porque yo sé que lo mejor para mi hijo es un parto. Dije, bueno, ¿qué hago? Rápido. Comunidad, experta, YOLO, ¡vámonos! O sea, yo necesitaba ajustar otra vez mi chip y recordar de lo que era yo capaz de hacer. Y sobre todo, otra vez buscar la información adecuada, pero que no te vaya a paniquear. Porque entonces, esta sería otra historia. Yo decía, ok, ¿qué tienes de información? ¿El parto natural es mejor? Sí. ¿Es lo mejor para tu hijo? Sí. ¿Eres capaz? Sí. ¿Esté bien sentado? Sí. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Qué vas a hacer? No tengo idea. Vamos con los expertos, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Y entonces llego contigo, te cuento que vienes sentado y coincide la visita de Ami.
que ella tenía la experiencia ya de esos partos. Una partera profesional que se formó en Estados Unidos, en donde para ella era normal recibir partos pélvicos, se llaman pélvicos, partos de bebés sentados, porque allá los atienden. Sí, y entonces, investigando, pues vemos el caso de una mujer en Londres, donde pues su parto raro fue el que nació de cabeza. De cabeza, ¿no? Porque todos los demás habían sido al revés. Y dices, ¿y sus partos en casa? ¿En qué momento? Sí hay un momento muy específico que es cuando nos explica a mí el decir, bueno, Itzel, ¿qué va a pasar? Lo mismito que ya sabes, pero lo primero que van a nacer son sus testículos. Después, una patita, otra patita, el torso, y ese es el momento en que el bebé va a girar naturalmente y es donde tú tienes que estar muy mentalizada a no regresarlo. Entonces yo ya con la experiencia de la respiración, tener esa control de mi respiración y saber pujar, no lo vayas a subir, no lo regreses. Y ese era lo que tenía yo muy en mi mente, decir, es cuando le tienes que echar, pero todo. Porque esa es la complicación de un parto que venga sentado. Que tú lo regreses. Que tú lo regreses. Fíjate, y yo de eso ni me acuerdo. Yo me acuerdo de lo que correspondía del lado del médico o del lado mío al estar viendo un bebé nacer pélvico. Cada quien guardó la información que necesitaba, fíjate, para el momento. Yo de eso que dices tú, ni me acuerdo. Sí me acuerdo que dijo ella, aquí el problema sería querer meter las manos. Cuando tú ves el bebé con el torso de fuera, piernas de fuera, brazos de fuera y la cabeza adentro, lo que menos debe hacer el proveedor de salud es querer jalarlo. Entonces lo único que se espera del proveedor de salud es que se espere a que el bebito solo gire y tú nada más lo recibes. Cero meter las manos, y ahí es el problema, porque todos los ginecólogos que no están tan acostumbrados a hacer esto, lo primero que quieren hacer es ellos manipularlo. Entonces ella decía, el tema del que está afuera es no hacer nada. Exacto. Y eso es lo que a mí se me quedó. Yo quería darle un manazo al doctor para que no me tira la mano. Eso es lo que yo quería hacer. Era el... pues sí, cada quien agarró la parte que necesitaba hacer en ese momento, sí. ¿No? Era un... Concéntrate, ese es el momento crucial. Sí. Ya te la sabes. Haz tus respiraciones, no lo subas con un... No, es para abajo. Y de ahí vuelves a bajar. No lo subas. Llegó exactamente ese momento después de... Ahorita platicamos todo el show anterior del nacimiento de huevos de Matías. Y me acuerdo, el va a girar y va a salir después la cabeza. El bebé va a girar solo, él sabe qué hacer. Para llegar a ese momento, sí tuve miedo. Y fue un hablar con mi bebé y decirle, yo sé qué hacer. Ya lo hice. Sé que soy capaz de hacerlo. Confía en mí y yo voy a confiar en ti. Si tú así decidiste nacer, está bien. Porque vaya que intenté moverlo, o lo intentamos voltear cuántas veces. Todos los trucos que se pudieran sacar, los hicimos. Pero él así lo había ya decidido. Dije, ok, son tus primeras decisiones, cuándo y cómo. Te voy a respetar. Confía en mí, que yo sé qué hacer. Y esto es lo mejor para ti.
Dije, ok, ya estamos. En mi mente todavía decía, estás en el lugar correcto. Aunque volteaba a ver y todo el mundo alrededor no sabía qué pasaba, pero había un desastre por todos lados, una locura, que decía, no sé qué esté pasando alrededor, yo sé qué es lo que tengo que hacer y estoy en el lugar correcto, confía. Último empujón. Cuando ya me dicen, Ami, ya giró, sabía yo que era el momento de decir, último empujón. Y fue así. Estaba yo arriba de la camilla, en 4, tenía yo la pelota aquí enfrente, me pongo de rodillas, me agarro de la cabecera o del tubo de la camilla y pujo como si no hubiera un mañana. O sea, yo nada más vi como mis uñas, mis manos se pusieron moradas. Es lo que yo veía enfrente, ¿no? Y nació. No llegamos a ni sala de expulsión, no llegamos a ningún lado. Es más, de la pañalera saca la toalla con la que traías para bañarlo. Y ya. Me lo pego. Otra vez. ¿Se te vuelve a olvidar todo? Sí. ¿Qué pasó aquí? Todos están re locos, sepa la fregada que pasó allá afuera, ¿no? Me pego a mi bebé y otra vez con una sonrisa de oreja a oreja. Me pasan a cuarto. Las 12. Híjole. Le digo a mi esposo, háblale al doctor, dile que ya me quiero ir. No, pero dijo que iba a pasar, nació Matías a las 9:17. Fue un parto mucho más rápido, una expulsión mucho más rápida. Ajá, en contra de lo que uno pudiera pensar, este parto fue más fácil, ¿no? Sí. Más rápido, igual, sin anestesia, sin desgarros, sin nada. ¿Qué se favoreció? Una postura que ayudara con la gravedad a un bebé que necesitaba más gravedad. Sí. Para poder nacer, ¿no? Imagínate un bebé sentado y una mamá acostada pujando para arriba. No. Se te hubiera puesto morada las manos, los brazos, los hombros, la cara. Todo. Sí, ¿no? De estar pujando hacia arriba. Entonces, sí se favoreció todo. Fue una experiencia inolvidable para propios y ajenos, porque el grupo que estábamos cerca de ti estábamos súper orgullosos, ¿no? De haberte respetado y apoyado en esta decisión tuya tan valiente entre comillas, porque pues estabas pariendo. Es lo natural. Exacto, tú decías que te veías como las yeguas de Animal Planet pariendo con las patitas de fuera, los caballitos, los potritos, ¿no? Y le digo, ya me vi, es que me soñé que iba yo caminando y que iba yo sacando a mi bebé así y sí, o sea, es que ese tipo de cosas pensamos cuando estamos embarazadas, ¿no? Y eso es lo padre de la comunidad, o sea, que no puedes llegar con ese comentario a cualquier lado y como que se soñó que era un caballo y que salía el bebé y es lo que genera tener una comunidad y un apoyo y que saben el idioma que estás hablando. Entonces, te digo, fue una super experiencia y yo creo que todos los que estaban asustados, porque tú hablas de un ambiente cercano, de mucha protección y mucha confianza, que éramos los que estábamos ahí, ¿no? Y la confianza es mutua, ¿ves? Porque así como tú confiabas en nosotros, estamos confiando en ti, entonces pues no hay miedo porque hay confianza, ¿no? Y pero luego había otro ambiente afuera, que estaba detrás de las cortinitas de esta salita, en donde ese fue el refugio, ¿no? Unas cortinitas que se cerraron. Afuera era el pánico, pero el pánico desde el desconocimiento, porque no lo hacen. O sea, es un pánico, es un miedo a lo desconocido. Uh-huh. Fue una gran experiencia, no se imaginan, si ustedes están embarazadas, si tienen estos miedos, si ya les dijeron que su bebé está sentado, si ya creyeron que se les cerraron todas las puertas, vengan. Afortunadamente
tu video de tu parto se ha convertido en un material didáctico en congresos de ginecología, en congresos de partería, en mis clases aquí. Eres tan famosa que ese video se convierte en algo excepcional porque no lo hacen en México. No lo hacen. Y no es que no se pueda, vieron qué fácil. No lo hacen. Entonces, bueno, quiero que sepan que esta mamá de carne y hueso es un ejemplo para muchas mamás que tienen dudas, que creen que cualquier complicación es cerrárseles la posibilidad de tener el parto que desean y no es así. Entonces, siempre estarás en la... Ojalá y se me presente otra mamá como tú y que me traiga otro material. A la fecha, en 10 años, ha sido el único parto pélvico que he visto. Pues es que otra vez es una sobreinformación al miedo. Entonces, nace Matías de una forma extraordinaria, con un nacimiento de huevos, ¿no? de él y míos. Y a mediodía, doctor, ¿me da de alta? Sí, ya vete, Itzel. Llegué a las 7 de la mañana ahí con 9 de dilatación. Uh-huh. Salí a mediodía con un parto de huevos y yo ya estaba en mi casa. Fue increíblemente natural. Exactamente, la naturaleza se impone, la naturaleza nos recuerda una sabiduría que tenemos como olvidada y nada más nos recuerda que somos hembras mamíferas paridoras. No hay nada más fácil que eso. Lo difícil fue para ti y para Gerardo. Tenías que estar moviendo ahí al doctor que ya me quería anestesiar. Sí. Ese fue el... No es difícil porque la gente que está... Porque te digo, no es difícil porque estás partiendo de la confianza. Difícil es que ni siquiera yo hubiera creído que fuera posible. Entonces, sí, ¿en qué me meto? Si ni yo creyera. Pero como yo también creí, luego dije, no, pues, ¿por qué no? Hubo un momento en que ustedes creían más en mí que yo en mí. Yo los volteaba a ver, dije, bueno, si estos parpadean, o sea, el mínimo parpadeo significa que algo está mal, ¿no? Pero fue tú puedes, tú vas. Entre Ami, tú y mi marido fue vas como si nada, sí, pues órale, ¿no? Y pues ya, nació. Y pues ya, ahí está don Matías. ¿Cómo nos falta tiempo, ten otro hijo para tener otro... Híjole, no. Pero quedo de ver ese sí. Bueno, gracias a todos, por estar aquí, por prestar atención. De veras, ojalá que tu experiencia inspire, tranquilice, contagie a muchas otras. Y sigan a Itzel en sus redes. Ella, además de esto, eres feminista, eres socióloga, tiene una... A ver, dinos tus redes para que alguien te contacte y te pregunten y te conozcan. Estoy como Itzel Gallardo, hago un artículo semanal de feminismo, se llama Feminismocracia, y todo eso surgió a partir de saber de lo que soy capaz, de poder parir esa feminidad y esa fuerza que te da la capacidad para hacer increíblemente un acto natural. Ya está. Gracias. Como siempre, un placer.